Y le aprecio al expresidente Felipe Calderón que me haya llamado para hacer esta réplica, ¿no? Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, pues te agradezco que me permitas este espacio. Adelante. Me parece muy desafortunada la expresión del presidente López Obrador, lo digo muy respetuosamente. En primer lugar, jamás cometí un acto de corrupción con ninguna empresa, ni del sector energético, ni de ninguna otra. Y me parece que si el presidente tiene pruebas de que ha habido actos de corrupción, tiene que mostrarlas y tiene que actuar en consecuencia. Y si no las tiene, es mejor que guarde silencio. Es mejor que se dedique a los temas que el país necesita a un presidente, que son muchos y muy graves, y que no se vale difamar y calumniar sin pruebas ni a una persona, por más animadversión que me pueda tener, ni a una empresa muy seria en México y en el mundo como es Iberdrola. En segundo lugar, efectivamente esta empresa Iberdrola, como muchas empresas del mundo, Joaquín, afortunadamente, invirtieron en México durante mi gobierno. ¿Y por qué invirtieron en México? Porque el mío fue un gobierno dedicado a generar empleos a través de la inversión y tuvimos éxito en ello. Qué bueno que Iberdrola y otras empresas invirtieron en el país y ojalá que esta y muchas otras empresas inviertan en México ahora siendo presidente López Obrador, porque lo va a necesitar, porque el ritmo de destrucción de empleos y de deterioro de las expectativas económicas del país es algo que debe preocupar a todos, me preocupa a mí y creo que le debe preocupar al presidente. Está cayendo la inversión, está cayendo la expectativa de crecimiento en el país. Después de la recesión de Estados Unidos logramos mantener tasas de crecimiento en promedio superiores al 4% y ahora hay dudas de que México pueda tener tasas de crecimiento de apenas superiores al 1%. En tercer lugar, Joaquín, yo no pertenezco ya a ningún consejo de administración de empresas globales, pero pertenecí a una empresa americana donde efectivamente Iberdrola tiene participación accionaria, pero que no es Iberdrola. Pertenecí al Consejo de Administración como consejero independiente de Avangrid, que es una empresa, la segunda empresa más importante de generación de energía renovable, tanto solar como de viento, eólica, en un área que es de mi interés, es un área fundamental para el futuro, para el combate al cambio climático y para el desarrollo de lo que hemos denominado la nueva economía del clima. Y Avangrid, además, es una empresa pública listada en la Bolsa de Estados Unidos, con reglas rigurosísimas respecto de su comportamiento, con una transparencia absoluta en sus estándares y sus códigos éticos que se puede consultar por cualquiera. De tal manera que efectivamente yo fui consejero de Avangrid. La ley de responsabilidades de los servidores públicos, Joaquín, en su artículo 47, en su fracción 15ª, prevé que para evitar cualquier conflicto de interés no se acepten cargos, empleos o comisiones en empresas con las que se hubiera podido tener relación o que hubieran dependido directamente del servidor público, y para evitar que ese conflicto de interés prevalezca, prohíbe que haya cualquier cargo o comisión hasta un año después de haber dejado el cargo. Yo no tuve ninguna relación en México con Avangrid, específicamente fui cuidadoso de cooperar con una empresa que no tiene interés en México. 2, esta observación, esta prohibición que establece la ley de servidores públicos, la cuidé rigurosamente y me incorporé 4 años después, Joaquín. 4 años después de ser presidente, acepté la invitación de ser consejero independiente de Avangrid, esta empresa americana. Ya no estoy, por cierto, formando parte de ese consejo, pero sí quiero aclarar otras cosas, Joaquín. Yo vivo de mi trabajo, yo trabajo, yo mantengo a mi familia trabajando, y eso es lo que hacen millones y millones de mexicanos. Lo que está en duda, Joaquín, lo que está en duda es no de qué ha vivido o de qué vive Felipe Calderón. Lo que está en duda es de qué han vivido otros que han pasado años y años sin darnos una explicación clara de lo que han vivido. ¿Quién, López Obrador? Mira, yo quisiera decirle al presidente de la República, reiterarle lo que dice en tu programa. Yo quiero que le vaya bien a él y quiero ser un mexicano que colabore con el éxito de la República a través de un presidente que funcione.
que mientras siga siendo un presidente que una a los mexicanos, muchos vamos a estar con él y el país va a salir adelante. Pero que si es un presidente que se empeña en dividir a los mexicanos, en calumniar a unos, a personas o a empresas, no vamos a salir adelante, Joaquín. Yo invitaría al presidente de la República, le pediría que me permita platicarle personalmente y que dialoguemos sobre estos temas ahí en el despacho de Palacio Nacional, o que tengamos un debate público en la televisión o en una de sus mañaneras, con mucho gusto, para hablar de los patrimonios personales y de las fuentes de ingreso, tanto de él como de la mía. Yo tengo acreditado, desde la primera vez que fui servidor público en 1985, todas mis declaraciones patrimoniales, todas mis fuentes de ingreso, todas mis declaraciones fiscales son públicas, Joaquín, porque vivo de mi trabajo, porque nací y fui educado para vivir del trabajo honesto. Y si yo recurro y trabajo para una empresa es porque necesito trabajar, lo hago sin violar la ley y lo hago sin actos de corrupción y lo hago cumpliendo estándares éticos súper estrictos. Yo quiero invitar al presidente a que me permita platicarle esto, a que me explique también de qué ha vivido él tantos y tantos años. Me gustaría saberlo ahora que es presidente de la República, cuáles han sido las empresas para las que ha trabajado, de qué ha vivido, cómo es posible que tenga lo que tiene, los coches o las casas, y sostenga a su familia y pague consultas privadas de sus hijos y escuelas privadas de sus hijos con 200 pesos en la cartera. Hay muchos mexicanos que trabajan de sol al sol, que ganan 200 pesos incluso diarios, es decir, un par de salarios mínimos apenas, y no les alcanza ni remotamente ni a pagar la casa donde vive el presidente, ni sus coches, ni las consultas, ni las becas, ni las colegiaturas, etcétera, etcétera. Yo no digo que lo haga deshonestamente, pero sí me gustaría saberlo. Y si tiene tanto interés, y es de tanto interés del país, que se conozca el patrimonio y los ingresos de los presidentes, expresidentes, yo le invito a que dialoguemos de eso, en privado, en su palacio, en su despacho de Palacio Nacional, o en un debate, en unas conferencias mañaneras, o en la tele. Y también lo invitaría a que platicáramos de otras cosas, Joaquín, una más para no quitarte mucho tiempo. Que hablemos de la energía renovable. A mí me preocupa que la decisión del sector eléctrico ahora es cancelar proyectos de energía renovable. Han cancelado varias licitaciones de energía solar, varias licitaciones de energía eólica, están cancelando proyectos para conectar al país con la energía del futuro y están volviendo a producir electricidad con carbón, que es la fuente más contaminante, la que más daña a la salud humana y la que más daña al planeta y que produce el cambio climático ahora. México no puede dar un paso atrás en su matriz energética para volver al pasado y dañar al planeta contaminándolo, como lo va a hacer, lo está anunciando ya el gobierno del presidente López Obrador. Yo quiero dialogar con él, insisto, en público o en privado, de manera respetuosa, en su despacho o en las mañaneras, acerca del patrimonio personal, de sus ingresos y de los míos, y acerca del futuro de la energía en México. Pero, volviendo al inicio, Joaquín, categóricamente rechazo las acusaciones, o ni siquiera fueron eso, porque sé que no se mencionó mi nombre, las insinuaciones de que yo haya tenido un acto deshonesto con Iberdrola o cualquier otra empresa. Segundo, que el haber sido miembro del Consejo de Administración de una empresa americana, Avangrid, donde Iberdrola tiene participación accionaria entre 2016 y 2018, no contraviene ningún parámetro ético y ninguna disposición legal. Que la Ley de Responsabilidades Públicas en su artículo 47 se refiere a que no se pueden aceptar contratos o cargos con empresas relacionadas. Si hubiera sido el caso que yo hubiera supervisado a Avangrid Iberdrola, que no fue el caso en el caso de Avangrid, la ley establece un plazo de 1 año en que prohíbe que se tengan ese tipo de relaciones comerciales. Yo esperé 4 años, Joaquín, porque la invitación no me llegó antes y además lo hubiera rechazado si hubiera sido quizá antes, para poder trabajar como trabajo con cualquier otra empresa que me ofrezca un trabajo honesto, una conferencia, una asesoría, etcétera, porque yo vivo de mi trabajo y me enorgullezco de decir a los 4 vientos y en tu programa, Joaquín, que vivo de mi trabajo. Y yo quisiera que quien es presidente de la República o lo ha sido, tenga la posibilidad de decir, he trabajado con esta empresa, he trabajado con esta otra y así he mantenido a mi familia. Creo que podemos dialogar él y yo de eso, públicamente o en privado, Joaquín. Bien, expresidente Felipe Calderón, gracias por llamarme y ya está al aire la réplica. Gracias, Joaquín.
Buenas tardes, es el expresidente Felipe Calderón con esta réplica.